San Lázaro es un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de niebla perpetua y bosques que susurran nombres. Nadie recuerda cuándo fue fundado ni por qué desapareció de los mapas. Las almas de sus habitantes están atrapadas en un ciclo eterno de penitencia, y todo aquel que lo visita queda condenado a formar parte de su historia. Cuando una joven investigadora llega buscando respuestas sobre la desaparición de su hermano, descubre que el pueblo no solo guarda secretos, sino que los transforma en maldiciones vivientes. Capítulo 1. El mapa sin nombre. La lluvia caía con fuerza, arañaba. Cada gota que caía se oía como si arañara el cristal de la biblioteca, como si quisiera entrar, como si supiera que algo estaba por despertar. Clara se refugió entre estanterías polvorientas, donde los libros parecían exhalar sus secretos en cada página amarillenta. El aire olía a humedad, tinta vieja, y algo más. Algo parecido al óxido. Fue en la sección de pueblos desaparecidos donde lo encontró. No lo buscaba, pero el mapa la eligió. Estaba enrollado con una cinta de tela deshilachada, como si hubiese sido enterrado y desenterrado muchas veces. Al desenrollarlo, el papel crujió como piel reseca. No tenía título, ni coordenadas. Solo trazos erráticos, montañas sin nombre, caminos que se bifurcaban y se perdían. En el centro, marcado con tinta negra aún húmeda, un nombre, San Lázaro. Clara sintió que el aire se espesaba. El nombre le era familiar, pero no por recuerdos, sino por ecos. En la esquina inferior, una fecha, 1893. El mismo año en que Gabriel, su hermano, desapareció tras hablar de un pueblo que respiraba bajo tierra. Guardó el mapa sin pensarlo. Al tocarlo, la tinta pareció latir bajo sus dedos. Esa noche, en su departamento, lo extendió sobre la mesa. Las líneas temblaban levemente, como si el papel respirara. Había símbolos, una cruz invertida sobre una colina, un ojo abierto en medio del bosque, una espiral que giraba, aunque el papel estuviera quieto. Clara parpadeó. La espiral seguía girando. Buscó en internet. Nada. San Lázaro no existía. Pero al superponer el mapa sobre una imagen satelital del estado, encontró un claro en el bosque. Sin caminos. Sin señal. Sin nombre. Al día siguiente, pidió licencia. No explicó nada. Solo dejó una nota en su escritorio: voy a buscar a Gabriel. Si no regreso, no me busquen. Condujo hacia el norte. El cielo se volvió gris, luego ceniza. La señal del celular murió. El GPS dejó de hablar. El reloj del auto marcaba las 3:17. No volvió a moverse. Cuando llegó al claro, la niebla la recibió como si la reconociera. Frente a ella, entre los árboles, se alzaba un arco de piedra cubierto de musgo. No tenía inscripciones, pero el musgo formaba líneas que parecían letras, aunque ninguna lengua las reconociera. Clara cruzó el arco. El aire cambió. El sonido desapareció. El tiempo se detuvo. Y algo, desde dentro del pueblo, la miró. San Lázaro la había llamado. Y ella había respondido. Capítulo 2. La niebla. El arco de piedra quedó atrás, pero Clara no lo escuchó cerrarse. No hubo sonido. Solo un cambio en el aire, como si hubiese cruzado de un mundo al otro. La niebla se espesó al instante, envolviéndola con dedos húmedos que se aferraban a su piel. No era niebla común, tenía peso, dirección, intención. El bosque que rodeaba San Lázaro parecía inmóvil. Los árboles no se mecían, no crujían. Sus ramas se alzaban como brazos petrificados, y sus hojas, cubiertas de escarcha, no caían. Clara avanzó por un sendero que no recordaba haber visto en el mapa, pero que sus pies parecían conocer. Cada paso resonaba como si caminara sobre madera hueca, aunque el suelo era tierra. A los pocos metros, la niebla se abrió como un telón. San Lázaro apareció ante ella, detenido en el tiempo. Las casas eran de piedra y madera, con techos inclinados y ventanas cerradas con tablas. No había luces, ni humo, ni movimiento. Pero Clara sintió que el pueblo la observaba. No desde las ventanas, sino desde debajo de ellas. El reloj de la torre marcaba las 3:17. El mismo instante en que su auto se había detenido. El segundero no se movía. Clara se acercó. El reloj tenía grietas, como si algo hubiese intentado salir desde dentro. Pasó junto a una fuente seca. En su base, tallado en piedra, había un símbolo, la espiral. La misma del mapa. Pero aquí, parecía más profunda. Clara se inclinó. Dentro de la espiral, había algo que se movía. No era agua. Era sombra. Un susurro la hizo girar. No había nadie. Pero el aire vibró con una voz que no era humana. No hablaba en palabras, sino en emociones, pérdida, espera, hambre. Clara retrocedió. La niebla volvió a cerrarse detrás de ella. El arco ya no estaba. El bosque había desaparecido. Solo quedaba el pueblo. Y ella, dentro de él. Intentó usar su celular. Pantalla negra. Lo arrojó al suelo. El sonido fue absorbido por el silencio. Ni eco, ni crujido. Como si el pueblo no permitiera interrupciones. Caminó hacia la plaza. En el centro, una figura de piedra, un hombre sin rostro, con los brazos abiertos y la boca tallada en un grito.
En su pecho, otra espiral. Esta vez, con una cruz invertida en el centro. Clara entendió que San Lázaro no era un lugar. Era un estado. Una condena. Y ella ya no era visitante. Era parte del inventario. Capítulo 3. El reloj detenido. El sonido del silencio era absoluto. No el silencio común, sino uno que parecía absorber los pensamientos antes de que se formaran. Clara caminaba por la calle principal de San Lázaro, donde las casas se alineaban como testigos mudos, cada una con ventanas selladas y puertas que no parecían haber sido abiertas en décadas. El reloj de la torre dominaba el paisaje. Alto, agrietado, con su esfera marcada en 3:17. Clara lo observó desde abajo. El segundero estaba allí, pero no se movía. No temblaba. No existía. Y sin embargo, algo dentro del mecanismo parecía respirar. Se acercó. La base de la torre estaba cubierta de símbolos tallados en piedra, espirales, ojos, cruces invertidas. Algunos estaban incompletos, como si hubieran sido borrados a propósito. Otros parecían recién tallados, con bordes aún húmedos. Clara tocó la piedra. Estaba fría, pero palpitaba. Como si el reloj no midiera el tiempo, sino lo almacenara. Como si cada segundo perdido por alguien quedara atrapado allí, latiendo en espera. Una puerta lateral estaba entreabierta. Entró. El interior era oscuro, húmedo, con escaleras de madera que crujían bajo su peso. Subió, sintiendo que cada peldaño la alejaba de sí misma. En la cima, encontró el mecanismo del reloj, engranajes detenidos, cubiertos de musgo, y una campana que parecía oxidada por lágrimas. Junto al mecanismo, había una silla. Y en ella, un hombre. O lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba seco, como si el tiempo lo hubiera drenado. Sus ojos abiertos, fijos en el segundero. En su pecho, tallado en carne, la espiral. Clara retrocedió. El hombre no se movió. Pero su boca se abrió lentamente, sin sonido. Y en su gesto, Clara leyó una palabra que no fue pronunciada, todavía. Bajó corriendo. Afuera, el cielo seguía gris. El reloj seguía marcando 3:17. Pero ahora, Clara sentía que cada paso que daba no la acercaba a ningún lugar. Que el pueblo no tenía futuro, ni pasado. Solo un presente eterno. San Lázaro no era un sitio detenido en el tiempo. Era el tiempo detenido en un sitio. Capítulo 4. El coro de los huecos. La cripta bajo la iglesia de San Lázaro. Un espacio abovedado, húmedo, donde las paredes están cubiertas por nichos vacíos. No hay cuerpos, solo inscripciones borradas, como si el tiempo hubiera devorado los nombres. En el centro, un círculo de figuras encapuchadas, no vivas, pero tampoco muertas, entonan un canto gutural que no tiene idioma, solo vibración. Cada nota parece alterar la percepción del espacio, las paredes se estiran, el aire se densifica y el tiempo se pliega. Clara, desciende por una escalera de piedra que parece no tener fin. Cada peldaño está marcado con símbolos que se repiten, la espiral, el ojo, el número 3:17. Al llegar, siente que su cuerpo se disuelve parcialmente, como si la cripta no aceptara materia sólida. Las figuras lo rodean, y una de ellas le entrega una máscara hecha de cera y hueso. Al colocarla, ve el pasado del pueblo, sacrificios, pactos, y un reloj que nunca debió construirse. Clara no solo observa, sino que comienza a transformarse. La máscara no se quita. El canto continúa en su cabeza incluso cuando abandona la cripta.